Pues, buenas noches, hermanitos. Vamos a estudiar el día de hoy una de las historias más tristes de Génesis, ya que vamos a ver, hermanos, en esta parte de Génesis, los deseos pecaminosos de un ser humano que está fuera de control, ¿ok? Son deseos pecaminosos muy grandes. Y me refiero a la historia, una historia muy conocida, la de Caín y la de Abel, ¿no es cierto? Es una historia muy conocida. Y ahí vamos a poder encontrar en esta historia, hermanos, características de una persona incrédula, ¿ok? Ese es el propósito de esta historia y de este estudio, ver características de una persona incrédula. Obviamente, esto para saber cómo es y cómo no debemos de comportarnos, ¿no es cierto? Así que acompáñame a Génesis capítulo 4, versículo 1. Génesis capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer, hermanos, hasta el versículo 15, pero no vamos a estudiar todo el día de hoy. Del 1 al 15. No lo vamos a estudiar todo porque no nos va a dar tiempo, pero solo para tener el contexto de toda la historia, ¿ok? Así que acompáñame a Génesis capítulo 4, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y a Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó, Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que te matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no le matase cualquiera que le hallara. ¿Okay? Así que vamos a analizar esta historia, hermanos, como normalmente lo hemos hecho versículo por versículo, para entender un poco más la idea que el Señor nos quiere transmitir en esta historia. Y así que empecemos. Vean, comienza el versículo 1 diciendo: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Nota la primer palabra que vemos aquí. La primera palabra es conoció, ¿no es cierto? Esta palabra de conoció en hebreo, hermanos, es yada. Yada. Y esta palabra se usa muy frecuentemente en las escrituras para dar a entender o para referirse a las relaciones sexuales. ¿Ok? Por ejemplo, vean lo que dice Génesis 19:5. Es hebrea. Génesis 19:5. Génesis capítulo 19, versículo 5. Génesis
capítulo 19, más adelante, versículo 5. Aquí también se utiliza esta palabra. Ahorita explico el contexto, pero vean lo que dice Génesis 19, versículo 5. Dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Conozcamos, esa es la misma palabra. Este versículo en su contexto, Génesis 19, versículo 5, en este contexto, hermanos, nosotros podemos ver que llegaron unos ángeles que Jehová había mandado a esta tierra donde vivía Lot, porque recuerdan la tierra de Sodoma y Gomorra, que eran tierras muy pecadoras, ¿no es cierto? Y entonces Dios las iba a destruir. Entonces Dios dice, voy a salvar a tu primo a Abraham. Le dice, Abraham, voy a salvar a tu primo Lot, ¿no? Y entonces él manda ángeles, Dios manda ángeles, que son los varones que vemos aquí. Obviamente estos ángeles tomaron forma de hombre, de varones, ¿ok? Y estos varones que son mencionados aquí, llegaron con Lot para poder sacar a Lot. Pero ¿qué hicieron los hombres perversos? Los hombres perversos de la ciudad vieron que estos ángeles entraron con Lot y al final del versículo estos hombres perversos le dicen a Lot, sácalos para que los conozcamos. Esto no era para que se presentaran, esto no era para saber cómo estaban, ¿no? Esta palabra de conozcamos es la misma palabra que vemos en Génesis 4:1. Ellos querían tener relaciones sexuales con ellos, porque había una perversidad muy grande en aquella época. Y así, hermanos, podemos ver varios lugares de la Escritura donde encontramos este término de conocer o conozcamos en el sentido de tener relaciones sexuales, ¿ok? Entonces, regresando a Génesis 4:1, hermanos, regresando a Génesis 4, versículo 1, dice, conoció o tuvieron relaciones Adán y su mujer Eva. Continúa diciendo el versículo, la cual concibió y dio a luz a Caín. Este es el primer hijo de Adán y de Eva, Caín. Y nota, hermanos, que Adán y Eva deciden ponerle a su hijo Caín. Este nombre de Caín, hermanos, significa trabajador de metal. Esa sería una traducción muy literal, trabajador de metal. Pero la idea, hermanos, de este nombre y el sentido que tiene la palabra Caín o trabajador de metal se refiere más al sentido de un artesano, ¿ok? Un artesano herrero podría ser una traducción. O sea, alguien que da forma a las cosas, alguien que forma cosas. ¿Ok, hermanos? Esa es la idea de la palabra Caín, un formador de algo, un artesano. ¿Ok? Entonces, vean, dice las Escrituras que Adán y Eva concibieron y dio a luz a Caín. ¿Ok? Pero vean, sigue diciendo, y dijo, o sea, Eva dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Ok? Ahora, esta última frase, hermanos, por voluntad de Jehová he adquirido varón, en esta frase hay un juego de palabras. En este versículo 1, hermanos, hay un juego de palabras en el hebreo. Tanto el nombre Caín como la palabra adquirido o adquirir es un juego de palabras en la raíz hebrea se parecen mucho. Entonces lo que hizo Eva aquí es hacer un juego de palabras. Obviamente, hermanos, en nuestro español pues no parece un juego de palabras, ¿no es cierto? No lo podemos entender. Pero la idea que tenía Eva, hermanos, es que ella al ponerle su nombre a su hijo Caín, o sea, el que crea cosas, el artesano, en ese sentido, hermanos, también ella está reconociendo que ese hijo que recibió ella fue creado por Dios. Dios fue el artesano que se lo dio, ¿no? O sea, en ese sentido está el juego de palabras. Lo vuelvo a repetir, en nuestro español
pues no se puede comprender. Pero en el hebreo sí hay un juego de palabras. Ella está diciendo, mi hijo es Caín, ¿no es cierto? Es el artesano, el que forma cosas, pero a su vez yo reconozco que Dios lo formó a él y él me lo dio a mí, ¿no es cierto? Sí. Esa es la idea que Eva quería transmitir aquí. Pero, hermanos, nota algo. Aquí Eva está reconociendo algo importante, que Dios le dio a Caín, ¿no es cierto? Es lo que está reconociendo Eva. Ahora, unos comentaristas, hermanos, dicen que esta última frase de por voluntad de Jehová he adquirido varón, algunos comentaristas dicen que se tendría que haber traducido mejor como, escucha, he recibido a hombre el Señor. Muchos comentaristas dicen que probablemente así se tenía que haber traducido. He recibido a hombre el Señor. ¿Por qué ellos hacen esta traducción, hermanos? Porque ellos dicen que Eva, en ese momento cuando expresó esas palabras, he recibido a hombre el Señor, ella estaba pensando lo que sucedió en Génesis 3, versículo 15, ¿recuerdan? Vean lo que dice Génesis 3, versículo 15 para recordarlo. Génesis capítulo 3, ahí atrásito, Génesis 3, versículo 15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Recuerdan aquí, hermanos, que Dios está dando una maldición a Satanás? Y le dice que la mujer iba a tener una simiente que iba a aplastar su cabeza, ¿no es cierto? Entonces, ahora que nosotros tenemos la revelación completa de Dios, hermanos, que es toda la Biblia, nosotros sabemos que esta profecía de Génesis 3:15 es una profecía que está apuntando al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Él es el Mesías esperado, Él es el que iba a aplastar la cabeza de la serpiente ahí en la cruz. Pero algunos comentaristas dicen que Dios estaba cumpliendo esta promesa de Génesis 3:15 al darle a Eva a Caín, porque Caín fue el primer varón. Y entonces ellos dicen que por eso Eva pronunció esas palabras en el capítulo 4, versículo 1, porque ella pensaba que Caín iba a ser el que aplastaría la cabeza de la serpiente. Pero hermanos, nosotros sabemos que Caín no era el Mesías. Él no era el que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Pero bueno, algunos comentaristas lo traducen de esa manera y ellos dicen, he recibido a hombre el Señor, pensando que quizás Eva pensaba que Caín era el que iba a aplastar la cabeza de Satanás, ¿no? Y de hecho, hermanos, ¿saben? Uno de esos comentaristas que piensa eso es Martín Lutero. Martín Lutero pensaba en esa traducción, que pensaba que Caín probablemente era el que iba a aplastar la cabeza de Satanás, ¿no? Por ser el primer varón que tenía Eva, ¿no? Y de hecho esa interpretación, hermanos, la tienen más los comentaristas antiguos, ¿ok? Ya los comentaristas modernos de nuestra época, ellos dicen totalmente otra cosa. Ellos traducen esta palabra como, y se las leo tal cual ellos la traducen en el versículo 1 al final del capítulo 4, ellos lo traducen por ayuda de Jehová he adquirido varón. Así lo traducen los comentaristas modernos. Por ayuda de Jehová he adquirido varón. Y de hecho, hermanos, nosotros nos inclinamos más a esta idea, a esta postura de que realmente Jehová intervino en darle un varón a Eva. ¿Por qué? Porque él es el primero de todos los que iban a llegar, ¿no es cierto? Después, ¿no? Nosotros no creemos, obviamente, que Caín fue el Mesías que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Pero fíjate, hermanos, ya sea una postura o sea otra postura, aquí hay algo importante que tenemos que ver. Y lo importante es que podemos ver en este versículo, en Génesis 4, versículo 1, podemos ver que Eva reconoce que Dios estuvo involucrado en el nacimiento de su primer hijo, ¿no es cierto? ¿Y eso qué nos da a entender, hermanos?
Eso nos da a entender que Eva era creyente. Eva era creyente. Ella reconocía que Dios le había dado a ese hijo. Ella creía en Dios. Ella reconocía que el dador de todas las cosas era ¿quién? Dios, el creador, ¿no sabe? ¿No es cierto? ¿Y saben algo, hermanos? ¿Sabes qué también nos enseña este versículo de Génesis 4, versículo 1? ¿Sabes qué nos enseña? Que el dador de la vida es Dios. ¿No es cierto? Porque Él es el que da la vida, pero también es el que la quita. ¿No es cierto? Él es el dador de la vida. Vean lo que dice más adelante en Génesis 21.1. Génesis 21.1, vean lo que dice. Génesis más adelante, 21, capítulo 21, versículo 1. Génesis 21, versículo 1. Vean lo que dice. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Escucha esto, en el tiempo que Dios le había dicho. Fue por voluntad de Dios, ¿no es cierto? Dios fue el que decidió darle un hijo a Sara y a Abraham, porque Él es el que da la vida. Hermanos, no hay persona que viva y no hay persona que muera sin que Dios lo permita. Él es el que da la vida. Él es el único, hermanos. No hay nadie más. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios está en control de todas las cosas. Es más, hermanos, desde nuestra perspectiva humana, a veces podemos pensar que hay embarazos no planeados, ¿no es cierto? Nosotros vemos y decimos, caramba, hay un embarazo que yo no planeé. Pero en la mente de Dios, en el plan del Dios soberano, esa era su perfecta voluntad. Él así lo había planeado, ¿no es cierto? Y hermanos, eso pasa exactamente lo mismo con la muerte. A veces escuchamos, tal persona murió de la nada, ¿no es cierto? No sabemos por qué, pero ya falleció. Bueno, Dios ya lo había establecido así, porque Él está en control de toda la vida y de toda la muerte de todos los seres humanos. Ya sean creyentes, o incrédulos. No importa, Dios está en control de todo, tanto de sus vidas como de sus muertes. ¿No es cierto? Entonces, hermanos, al nosotros pensar esto, al pensar en que Dios está en control de todas las cosas, incluyendo de nuestra vida y de nuestra muerte, eso nos debe de dar un consuelo. Y también, hermanos, debemos de ser agradecidos con Dios. Porque, hermanos, sabemos que nuestra vida ha prevalecido y ha permanecido hasta el día de hoy gracias a que Dios así lo ha decidido. Tú has llegado a los años que tienes gracias a la gracia y a la misericordia de Dios, porque Él así lo ha decidido. Y nosotros podemos descansar en eso, hermanos. Pero también, hermanos, podemos descansar en aquel día cuando muramos, porque al final también va a ser una decisión de Dios. No sabemos cuándo va a pasar, pero al final va a ser una decisión de Dios. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando llegue ese día, Dios nos va a dar la capacidad para enfrentar ese día, porque nosotros vamos a pasar de muerte a vida eterna. ¿No es cierto? Nosotros, hermanos, vamos a morir físicamente, sí, pero espiritualmente, en ese mismo instante, vamos a ir delante de su presencia y vamos a estar ahí por toda la eternidad. Y eso, hermanos, nos debe de dar consuelo y agradecimiento en el Señor, ¿no es cierto? Debemos de ser agradecidos por la vida que Dios nos ha dado. Obviamente, hermanos, sabiendo que todas las cosas le pertenecen a Dios y que en su santa voluntad están todas las cosas, incluyendo nuestra vida, obviamente eso también nos tiene que llevar a entender que nosotros tenemos una responsabilidad humana de cuidar nuestra vida, ¿no es cierto? Si enfermamos, ir al médico, ¿no? Si estamos mal de salud, pues quizás hacer ejercicio dependiendo de nuestras edades, ¿no? Tenemos que cuidar por nuestra vida también. Hay una responsabilidad humana, hermanos. No vamos
agarrar un carro y siempre ir a 120 kilómetros. Al fin estoy en las manos de Dios y a ver qué pasa. Pues no, hermanos, hay que ser responsables, prudentes con nuestra propia vida, ¿no es cierto? Pero reconociendo que todo está en las manos de ¿quién? Del Señor, del Dios, porque esta es una realidad. Entonces, hermanos, nota que aquí, hermanos, en Génesis capítulo 4, regresando a Génesis 4, versículo 1, nota que es posible que Eva pensara que su hijo Caín iba a ser el que cumpliera aquella maldición que se le hizo a Satanás en Génesis 3:15. Probablemente Eva pensaba que él iba a aplastar la cabeza de Satanás. Es posible, pero quiero que notes algo importante, hermanos. Aquí Caín podemos ver que él nació por el diseño de Dios, ¿no es cierto? Un hombre, Adán, y una mujer, Eva. Y ellos, hermanos, Adán y Eva, como creyentes de Dios, es muy probable que ellos le platicaron a su hijo todo lo que ellos vivieron en el huerto del Edén. Porque ellos habían tenido un privilegio enorme, ¿no es cierto? Ellos vivieron cosas inimaginables que un ser humano no puede imaginarse. Y probablemente, hermanos, Adán y Eva, pues le platicaron todas estas cosas a su hijo. Y hablaron de todas estas cosas que les pasaban buenas tanto a Adán y a Eva, ¿no es cierto? Porque, nota, hermanos, aquí podemos ver realmente que Caín, cuando él nace en el versículo 1, pues no hay nada malo en él. Todo es bueno, ¿no? Tiene dos padres que le cuentan historias acerca de aquel Edén donde vivían de manera perfecta. Porque aquí vemos a un Caín que nace, que disfruta la influencia de sus padres. Él cree, y cuando, obviamente, hermanos, Caín empieza a crecer, pues sus padres le empiezan a contar acerca de Dios, de quién es este creador, ¿no es cierto? De todas las cosas que hace este creador. Pero también, hermanos, quizás sus padres le cuentan de cómo ellos desobedecieron a Dios, ¿no? También, ¿qué es lo que pasó en la desobediencia? Y por eso quizás le dijeron, hijo, por eso estamos en esta situación en la que estamos, porque nosotros desobedecimos las órdenes de Dios, del Creador, ¿no es cierto? Y entonces, hermanos, aquí vemos a un Caín que aparentemente todo está bien con él. Aparentemente no ha pasado nada aquí con este Caín. Y podemos ver que probablemente Caín, hermanos, tuvo un conocimiento enorme acerca de Dios, porque sus padres le platicaron quién era Dios, ¿no es cierto? Caín tuvo una gran bendición, en el sentido, hermanos, de que él empezó bien, pero nota algo importante: muchos incrédulos, muchas personas que no son creyentes, así empiezan bien, al igual que Caín. Muchos incrédulos nacen en ambientes buenos, ¿no es cierto? Muchos nacen en ambientes sanos, donde hay una influencia bíblica, donde sus padres probablemente son cristianos, donde ellos escuchan del Señor. Sin embargo, las cosas se van empeorando. Y vean, continúa diciendo Génesis 4, versículo 2, dice, después dio a luz, o sea, Eva dio a luz a su hermano Abel. Nota, hermanos, algunos comentaristas dicen que posiblemente Caín y Abel eran gemelos, porque la historia bíblica nos narra que las cosas pasaron muy, muy pronto, ¿ok? No narra que probablemente pasó un tiempo y después nació Abel. Entonces, muchos comentaristas dicen, probablemente Caín y Abel eran gemelos. Pero recuerda algo, hermanos, para este tiempo donde nació Caín y nació Abel, para este tiempo, hermanos, ya estamos después de Génesis 3. O sea, esto quiere decir que el pecado ya entró en el mundo, que estos dos seres ya iban a vivir en el pecado, que tanto Caín y Abel tenían las mismas tendencias pecaminosas, tenían los mismos deseos pecaminosos, porque ellos, hermanos, ya habían nacido con el pecado original. ¿No es cierto? Para este momento la tierra ya estaba maldecida. Pero vean, al final del versículo 2 dice que
dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. El hecho, hermanos, de que Abel fuera pastor de ovejas, eso nos muestra que ya había animales domésticos, ¿no es cierto? Y de hecho, hermanos, así como Abel, hubo muchos hombres notables que también fueron pastores de ovejas. Por ejemplo, por mencionar a algunos, está Jacob, José, Moisés, David, ¿no es cierto? Y obviamente ellos también fueron pastores y fueron hombres fieles a Dios, ¿no? Entonces, hermanos, nota que esta profesión que Abel tenía de pastorear ovejas era una profesión ancestral. Ya se practicaba y seguramente Adán la sabía y él se la enseñó a su hijo, ¿no es cierto? A su hijo Abel. Y por supuesto, hermanos, la profesión de Caín, pues también era una profesión ancestral. Aquí Caín decía que fue labrador de la tierra, o sea, él era agricultor. De hecho, hermanos, esta es la profesión directa de Adán. Adán se dedicaba a esto. ¿Recuerdan Génesis 2:15? Cuando Dios lo puso en el Edén y le dijo, tú vas a tener que trabajar toda la tierra, ¿no es cierto? Entonces, Adán era agricultor. Y el segundo agricultor que hubo en la humanidad, ¿quién fue? Su hijo, Caín, ¿no es cierto? Pero nota algo, hasta este momento todo está bien con Caín. No pasa nada con Caín, ¿no es cierto? Caín y Abel tienen trabajos dignos, tienen trabajos notables. Ellos así se ganaban la vida combinando estos dos trabajos. Aquí no hay nada de malo. Los dos gozaban de los mismos privilegios. Los dos son hijos de Adán y de Eva. Los dos tienen un trabajo. Los dos fueron enseñados por su padre. Aquí no vemos ningún tipo de favoritismo. Todo va bien, ¿no es cierto? Pero vean, continúa versículo 3. Versículo 3 dice, y aconteció andando el tiempo. Detengámonos aquí, hermanos, porque esto es importante. Esta frase de andando el tiempo se puede traducir como al final de los días. Aconteció al final de los días. Esto es importante entender, hermanos, porque esta frase de al final de los días apunta al final de un periodo de tiempo. O sea, ya había un tiempo establecido y ese tiempo por fin llegó. Eso es lo que nos está dando a entender esta palabra. Ya había una fecha establecida. Y si tú sigues leyendo el versículo, hermanos, el texto empieza a hablar de las ofrendas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos ver, hermanos, por esta frase de andando el tiempo o al final de los días, nosotros podemos ver que Dios ya había establecido un tiempo específico para que se le dieran ofrendas. ¿Ok? Y entonces, ese día llegó. Ese día, sí, había Abel, Caín y Abel, pues ya trabajaban, ya habían crecido. Dios ya había establecido un tiempo específico para que se les llevara las ofrendas. ¿Ok? Y entonces, aquí podemos ver, hermanos, que tanto Caín como Abel, ¿qué hacen? Van a dar su ofrenda al mismo tiempo. Porque ese era el tiempo que Dios había establecido, ¿ok? Y entonces dice versículo 3, vean, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. El fruto de la tierra, hermanos, se refiere al fruto del campo de manera general. No sabemos cuál fruto fue, pero nota otra vez, aquí no se ve nada malo con Caín. Todo va bien con Caín, ¿ok? Versículo 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Nota, hermanos, que Abel trajo de lo mejor que tenía, ¿no es cierto? Abel trajo de las mejores ovejas que ellos tenían para Dios. Pero otra vez, hermanos, aquí no hay diferencias. Los dos traen una ofrenda a Dios el mismo día, el mismo momento y aparentemente en el mismo lugar. Ellos traen su ofrenda a Dios. Pero si encontramos una
distinción en las ofrendas, hermanos, porque dice solo en el versículo 3 que Caín trajo una ofrenda nada más de la tierra a Jehová, pero en el versículo 4 dice que Abel trajo también de los primogénitos y de los más gordos de ella. Pero vean al final del versículo 4 que dice: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahí ya vemos una distinción, ¿no es cierto? Dios mira con agrado la ofrenda de Abel. Esa palabra de agrado se puede traducir con interés. Dios vio con interés la ofrenda de Abel. Y vean versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Se dan cuenta? Aquí hay una diferencia, ¿no es cierto? Ahora sí hay una diferencia. Pero hermanos, esto nos lleva a una pregunta obvia. ¿Qué hizo Caín que causó que Dios rechazara su ofrenda? ¿Cuál es la diferencia? ¿Acaso será que versículo 4 Abel trajo lo mejor y Caín al parecer no trajo lo mejor? ¿Cuál es la diferencia, hermanos? ¿Por qué podemos ver que Dios aquí ya hizo una distinción entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín? ¿Cuál es esa distinción? Si se pudieron dar cuenta, hermanos, el texto no nos hace ver esa distinción. Simplemente nos dice que Caín trajo ofrenda, Abel trajo ofrenda, pero Dios se agradó más la de Abel y la de Caín. No nos hace ver la distinción. Pero ¿saben dónde sí podemos ver la diferencia? En Hebreos. En Hebreos capítulo 11, versículo 4. Ahí nos muestra cuál fue la diferencia. En Hebreos 11, versículo 4. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Vean lo que dice el autor de Hebreos. Hebreos 11, versículo 4. Y nada más vamos a leer la primera frase de Hebreos 11, versículo 4. Escucha, dice así la palabra de Dios. Hebreos 11, 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Detengámonos ahí. Todo este capítulo de Hebreos 11, hermanos, nos va a empezar a hablar de la fe. Ese es el tema central, la fe. Y por eso dice aquí en el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Pero vean, hermanos, aquí está la diferencia entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? La fe. Esa es la diferencia. La fe. Abel creyó en Dios. Él tuvo fe en Dios. Y por eso, hermanos, él presentó lo que Dios había pedido. Pero Caín, él no tuvo fe. Entonces, hermanos, nota que la implicación aquí es que tanto Caín como Abel, ellos sabían qué es lo que quería Dios. Y eso mismo lo vemos en Génesis 4 y 5. Pero Caín, hermanos, ofreció lo que él quiso y Abel, teniendo fe en Dios, ofrece lo que Dios había mandado. En otras palabras, hermanos, Abel actuó en obediencia y Caín actuó en desobediencia. Y eso caracteriza a un incrédulo. Un incrédulo es desobediente a Dios. Siempre. Siempre un incrédulo va a ser desobediente. O un incrédulo obedecerá, entre comillas, obedecerá a Dios, pero a su manera, a lo que él piensa que es lo correcto. Esto hizo Caín, ¿no es cierto? Porque, hermanos, seguramente Dios les dijo, tienen que presentar sus ofrendas tal día, en tal momento, en tal lugar, y así de esta manera, como yo las quiero. Probablemente Dios sí se los dijo, y Abel se sujetó a esas instrucciones que Dios les había dado. Pero Caín
¿Qué hizo? Pues él hizo lo que quiso. Él no se sujetó a las instrucciones de Dios. Y esto, hermanos, ¿sabes qué? Esto también lo puede hacer alguien que se hace llamar cristiano. Yo obedezco a Dios, pero a mi manera, a como yo quiero. Esto, hermanos, refleja que realmente esa persona no es cristiana, que esa persona es una persona incrédula, ¿no es cierto? ¿Sabes algo, hermano? Esto que podemos ver aquí en la historia de Caín y de Abel también nos muestra que Dios quiere que le obedezcamos tal cual Él lo dijo en su palabra. Dios quiere una obediencia tal cual la ha anunciado en su palabra. No como nosotros queremos, no como a nosotros nos conviene, sino como Dios quiere que se haga. Recuerda algo importante, hermanos. Dios no necesita algún tipo de consejero o de consultor. Él no requiere de nuestra opinión. Hermanos, Dios jamás te va a llegar a decir, a ver, hijito o hijita, ¿cómo ves este mandamiento? ¿Lo sientes bueno? ¿Lo sientes malo? ¿Lo mejoramos o no lo mejoramos? ¿Qué tal te parece? No, hermanos, Dios jamás va a hacer eso. Las instrucciones que Dios da, hermanos, no son propuestas, son mandatos. No están a discusión. Obviamente, hermanos, hay diferentes aplicaciones porque pues, las personas son distintas, ¿no es cierto? Pero la esencia del mandato tiene que ser sí o sí. Cuando Dios te dice no mientas, o cuando Dios te dice no robes, no adulteres, eso no está a discusión. No es una propuesta que Dios te está dando para ver si lo haces o no lo haces. No, es un mandato, es una orden que tú debes de obedecer. Por eso, hermanos, nos muestra Hebreos 11:4 que nos dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelentes sacrificios que Caín. Abel, hermanos, tuvo fe, y esa fe que trajo obediencia a la orden de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? La fe trae obediencia. La fe nos va a llevar a una obediencia a Dios. Hermanos, la raíz de la desobediencia, hermanos, es esto, es no tener fe. Esa es la raíz de la desobediencia. Cuando Dios te dice, haz esto, pero tú no lo haces, entonces tú muestras que no tienes fe en Él. Tú muestras que no eres creyente de Dios. Y hermanos, al final estas personas van a hacer lo que ellas quieren. Al final estas personas van a hacer no lo que Dios ha ordenado, sino lo que a ellos o lo que ellos piensan que es lo mejor. Nota, hermano, que Abel y Caín son ese gran reflejo de tener fe y de no tener fe en Dios. Pero vean, Abel sí tuvo fe, ¿no es cierto? Y continúa diciendo ahí Hebreos 11:4, dice, gracias a que Abel tuvo fe y ofreció a Dios un excelente sacrificio, vean lo que pasó, versículo 4, por lo cual alcanzó testimonio de que era ¿qué? Justo. Era justo. O sea, hermanos, lo que hizo acepto el sacrificio de Abel fue que lo presentó en fe en Dios. Por lo contrario, Caín lo presentó de manera incrédula, sin fe. Pero Abel, él sí tenía fe en Dios. Y gracias a que tenía fe en Dios, su sacrificio fue aceptado. Pero nota, hermanos, que Abel, al presentar su ofrenda en una fe, en una obediencia a Dios, entonces eso hizo que él fuera un hombre justo. ¿No es cierto? Hermano, quiero que tengas en mente algo muy importante. La fe, hermanos, la obediencia no produce fe, pero la fe sí produce obediencia.
Esa es la realidad, hermanos. Y eso es lo que podemos ver aquí. Caín obedeció en llevar un sacrificio, pero su fe era muerta, ¿no es cierto? Lado contrario a Abel. Abel tenía fe y gracias a que él tenía fe, él obedeció y dio lo mejor que Dios había mandado. Él obedeció plenamente a Dios. Y hermanos, Abel aquí nos puede mostrar que nosotros vivimos en Dios con una fe en Él. Y gracias a que tenemos una fe en Él, entonces nosotros somos ¿qué? Justificados. Abel ofrece su sacrificio en fe, mostrando que obedecía a Dios. Y eso lo volvió un hombre justo. Y de hecho el Señor Jesucristo, no lo busquen, simplemente se los digo ahí en Mateo 23:35, el Señor Jesucristo lo llama Abel el justo. Porque él se ganó ese título, el justo, gracias a que obedeció a Dios por medio de la fe. En Mateo 23:35. Entonces, hermanos, si tú no tienes fe en Dios, por ende, ¿qué vas a hacer? Un incrédulo. ¿No es cierto? Y tu vida se va a caracterizar por la desobediencia, así como Caín. Y por lo tanto, tú vas a dar evidencia de que no eres hijo de Dios. Sin importar, hermano, que conozcas la palabra de Dios, sin importar que sigas las ordenanzas de Dios. Si tú no tienes fe y tú no obedeces a Dios, tú te vuelves un incrédulo. Y esto es importante, porque en el texto, hermanos, que estamos leyendo, aparentemente Caín y Abel gozaban de los mismos privilegios, ¿no es cierto? Ambos tenían los mismos padres, ambos fueron enseñados por sus padres, ambos tenían un trabajo, ambos sabían cuándo, cómo y dónde presentar sus ofrendas a Dios. Pero la diferencia fue que Caín no quiso sujetarse a la palabra de Dios. Esa fue la diferencia. Y podemos pensar, hermanos, que un incrédulo siempre va a estar alejado de Dios. Pero no es así. Un incrédulo no siempre está alejado de Dios. Caín estaba cerca de Dios porque conocía la palabra de Dios. Sus padres eran creyentes en Dios. Él sabía lo que Dios demandaba. Sin embargo, a él no le importó. Él no hizo lo que Dios había ordenado. Entonces, hermanos, podemos ver también que un incrédulo puede ser un religioso. Un hombre incrédulo puede ser un hombre religioso. Por eso dice ahí en Génesis 4, vean, Génesis 4, versículo 3, dice Génesis capítulo 4, versículo 3, dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ¿qué? Ofrenda a Jehová. ¿Él trajo su ofrenda? Él era religioso, ¿no es cierto? Él era un hombre incrédulo y religioso. Caín, hermanos, nota, sí trajo una ofrenda a Dios, pero esa ofrenda para él era como un ritual externo. Era como algo que tenía que cumplir y nada más. Pero él, hermanos, él no tenía fe. Él desobedecía a Dios. Solamente esta ofrenda era algo externo para que vean que yo sí cumplo con las cosas religiosas. Porque eso hace un religioso, ¿no es cierto? Vean lo que dice Primera de Juan 3:11. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11. Vean lo que dice. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 11. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 11. Dice así, escucha, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. En otras palabras, Caín, hermanos, era hijo del diablo. Y esto mismo pasa con los escribas y con los fariseos. Ellos eran religiosos, ¿no es cierto? ¿Cómo les dijo el Señor Jesucristo a ellos? Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo
¿No es cierto? ¿Por qué pasa eso? Porque un religioso puede ser un incrédulo. Un religioso puede ser alguien que no obedece a Dios, alguien que no sigue a Dios verdaderamente. Entonces, nota, hermanos, que aquí en Génesis 4, versículo 3, Caín lleva una ofrenda a Jehová, pero aún así él es el hijo del diablo. Él llegó, es como si una persona llegara a la iglesia y le ofreciera sus más altos ofrendas a Dios, pero por no tener fe, por no obedecer a Dios, él sigue siendo un hijo del diablo, porque él es un hipócrita, él es un religioso nada más. Él solamente se acerca a Dios como él quiere acercarse a Dios. ¿Y saben algo, hermanos? Esto pasa con todas las religiones falsas. Todas las religiones falsas intentan acercarse a Dios como ellos piensan que es lo correcto, ¿no es cierto? No como Dios lo ha establecido, no como Dios lo ha mandado en su palabra, sino como ellos piensan que hay. Y hoy en día, hermanos, hay muchos Caínes. Hay muchos Caínes. Por eso el Señor Jesucristo dijo estas palabras. Vean Mateo 7:21. Porque hay muchos Caínes. El Señor Jesucristo dice en Mateo 7, versículo 21. Un texto muy conocido por muchos. Mateo 7, versículo 21 dice así la palabra de Dios. Escuchen. Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Nota, va a haber personas devotas, fervientes, que tienen un ministerio, que oran, que leen la Biblia, que vienen a la iglesia, que cantan y le dicen, Señor, Señor. Pero dice el Señor que no todos ellos van a entrar al reino de los cielos, porque hay muchos Caínes. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, simplemente ellos van a decir, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no entro al reino de los cielos? Si yo predicaba la palabra, si yo echaba demonios, si yo hice todo en tu nombre. Versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Como Caín, ¿no es cierto? Hacedores de maldad. Ajá. Dios simplemente les dirá, ustedes solamente son religiosos. Ustedes simplemente hacen lo que ustedes quieren y a los que ustedes le conviene. Y lo hacen como ustedes quieren. No como la palabra de Dios lo dice. No como yo lo he ordenado. Y entonces, hoy en día hay muchos Caínes. ¿No es cierto? Hay gente religiosa que aparentemente sigue, entre comillas, a Dios, pero por dentro son incrédulos, son hipócritas, menosprecian la palabra de Dios. Hermanos, si nosotros no seguimos lo que Dios nos ordena aquí en su palabra, nos vamos a volver Caínes. Nos vamos a volver Caínes. Porque, hermano, ¿Dios qué dice en su palabra? Dios dice, ven a la iglesia, congrégate, ora, estudia mi palabra, guarda mis mandamientos, sé santo día a día, arrepiéntete de tus pecados y etcétera, de cosas que Dios nos ordena. Y todo esto, hermanos, lo tenemos que llevar al pie de la letra porque es palabra de Dios y son ordenanzas de Dios, porque está escrito aquí, hermanos. Y aquí está cómo debemos de llevarlo, cómo debemos de aplicarlo en nuestra vida. ¿No es cierto? Pero cuando nosotros empezamos a decir, sí voy a orar, pero mejor cuando me acuerdo. O voy a ir a la iglesia, pero cuando me convenga. O voy a obedecer a Dios, pero a mi manera. Entonces, en ese instante, tú ya te vuelves un Caín. Y empiezas a cambiar toda la ordenanza de Dios a una ordenanza a tu modo, a tu manera. Y te vuelves incrédulo, hipócrita y religioso. Así como Caín era.
Y por cierto, hermanos, solo meterlo en el tema, algunas hermanas nos han contado que allá afuera hay mujeres que están enseñando que Dios es mujer, ¿no? Y hermanos, y lo mencionamos porque no queremos que ustedes crean en estas mentiras, no queremos que ustedes caigan en estas falsedades, porque ellos te sacan versículos bíblicos para enseñarte que según Dios es mujer. Y me imagino que ellos lo hacen, o ellas lo hacen en este levantamiento del feminismo. Y entonces, ¿por qué Dios va a ser hombre si puede ser mujer? Y entonces tratan de convencerte de que Dios es mujer. Pero hermanos, la realidad es que ellos o ellas están equivocadas, porque ellos sacan los textos fuera de su contexto, ¿no es cierto? Tuercen la palabra de Dios. Ellos no le dan el sentido histórico y gramatical que la palabra de Dios tiene que tener. Por lo tanto, ellos y ellas se vuelven Caínes, porque viven en una religiosidad, porque andan ahí caminando en las calles con su Biblia en la mano, teniendo un ministerio, entre comillas, para Dios, pero al final son incrédulos o incrédulas que tuercen la palabra de Dios para su conveniencia, para sus intereses. Eso hace un Caín, ¿no es cierto? Hermanos, al final toda persona que se sale de la fe y de la obediencia a Dios es un hijo o una hija del diablo, así como Caín. Esa es la realidad, hermanos. Por eso nosotros, en el temor de Dios, tratamos siempre de ir derecho a las Escrituras, para no salirnos, hermanos. ¿Tenemos errores? Sí. ¿Somos humanos y pecamos? Sí. Pero tratamos de corregir nuestro camino, ¿no es cierto? Porque no queremos ser hijos del diablo, sino queremos ser hijos de Dios. ¿Y sabes algo, hermanos? Si una persona quiere venir a Dios, quiere acercarse a Dios, y por sus propias ideas y por sus propios méritos y entendimientos se acerca a Dios, ten por seguro que esa religión o ese acercamiento es falso. Porque no es por lo que yo crea, no es por lo que yo piense, sino que es por lo que la palabra de Dios dice. Aquí está la manera en que nosotros podemos venir a Dios. No hay otra manera, hermanos. Solamente tú te puedes acercar por Dios, solamente por la fe, solamente por Cristo y solamente por la gracia de Dios. No hay más. Claro, pero el que trata de buscar otros caminos, ten por seguro, que tu líder es Caín. Él es tu líder, porque tú quieres venir no como Dios lo ha mandado, sino como tú quieres llegar a Dios. Y es muy fácil, hermanos. Es muy fácil buscar a Dios a nuestra manera, a nuestros méritos. Así como estos hombres o estas mujeres que están diciendo que Dios es mujer, solo porque ellos piensan que es así. Es muy fácil caer en esas trampas. Es fácil caer en pensamientos pecaminosos. Es fácil, hermanos, ser religioso. Es muy fácil. Y es muy fácil hacer todo como maquinitas. Yo me levanto temprano los domingos, todos los domingos como maquinita. Y me levanto porque me tengo que levantar e ir a la iglesia. Y vengo los miércoles porque tengo que venir a fuerza los miércoles. Y como maquinita. Pero no hay una fe. No hay una intención de agradar y de obedecer a Dios. Porque, hermanos, realmente es fácil solo mostrar cosas externas para que la gente vea que yo sigo a Dios. Es fácil, ¿no es cierto? Todo eso es fácil, hermano. Pero la realidad es que detrás de todo esto, hermanos, no hay una obediencia a Dios. No hay una vida que se entregue a Cristo. No hay una vida que busque a Dios. Recuerda, hermanos, hay gente religiosa, pero esa gente religiosa puede ser hipócrita, puede ser incrédula, que solo hace lo que él quiere, lo que él piensa. Y por eso, hermanos, para esas personas les va a pasar lo mismo que le pasó a Caín.
Génesis 4, versículo 15, ¿qué pasó con Caín? Él, al ser un hombre religioso, hipócrita e incrédulo, Génesis 4, versículo 5, dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Hermano, nota que el ritual externo no impresiona a Dios. No lo puedes impresionar. Es más, Dios ni siquiera va a voltear a verte porque Él abomina todas estas prácticas. Hermano, tienes que estar consciente que Dios repudia al hombre o a la mujer que se hace llamar religioso, pero a su vez es hipócrita e incrédulo, que a su vez es desobediente, que a su vez no, es falto de fe. Él abomina a esas personas. Él ni siquiera las voltea a ver. Él no se impresiona con ellos. Nosotros, hermanos, podemos engañar a toda la iglesia. Podemos engañar a toda la gente, pero a Dios jamás. Él sabe cómo actuamos y cuándo actuamos como Caín, ¿no es cierto? De manera incrédula, de manera religiosa externa. Aparentemente por fuera yo estoy bien, pero Él sabe que por dentro estoy podrido, no estoy bien. Y hermano, Él abomina esas prácticas, Él no las acepta. Mejor quiero, hermanos, que esto nos lleve a la reflexión, a que nosotros meditemos en nuestras vidas, arreglemos nuestras vidas primero, que nos arrepintamos, que obedezcamos a Dios en todo. Y cuando tú hagas eso, ahora sí ven y ofrece tu ofrenda, tu sacrificio a Dios. Hermano, la clave de todo está aquí. La fe en Dios que se manifiesta en obediencia a Dios. Esa es la clave de todo. La fe en Dios que se manifiesta en obediencia a Dios. Y cuando tú haces eso, Dios sí te voltea a ver y Dios sí te bendice. Entonces, hermanos, nota que este texto nos está enseñando muchas cosas para no ser incrédulos, para no practicar la incredulidad, al contrario, para ser como Abel, hombres con fe, hombres y mujeres obedientes que van a llegar a ser justos delante de Dios. Amén. Pues hasta aquí lo dejamos, hermanos, por cuestiones de tiempo, Hasta aquí lo dejamos por cuestiones de tiempo, ¿qué? Porque ya se nos acabó. Continuamos la siguiente semana.